webinar Desafíos en Ciberseguridad, Gobernanza e Inteligencia Artificial. El programa de este webinar es una introducción y una presentación del evento. Luego viene la presentación de Cristian de la Maza sobre Gobernanza Internacional del Ciberespacio. 20 minutos más tarde parte Daniel Álvarez con Gobernanza del Ciberespacio en Chile, Política y Ley Marco. Luego Patricio Galdames hablando sobre Machine Learning, protegiendo, atacando y desafiando el mundo digital. Luego el ciclo de preguntas y un panel de discusión. A las 20:30 horas tendremos a Chavaz Pervez con su charla Harnessing Artificial Intelligence in Addressing Cyber World Challenge of Current Era. Luego un ciclo de preguntas sobre la charla del doctor Chavaz y finalmente un cierre. Bien, para comenzar la primera charla del día de hoy, tenemos al señor Cristian de la Maza. Cristian de la Maza es vicealmirante en retiro, ingeniero naval electrónico y ex subsecretario de Defensa. También es magíster en Ciencias Navales y Marítimas y fellow del Harvard University Advanced Leadership Initiative. Actualmente, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Hoy nos presenta su charla Gobernanza Internacional del Ciberespacio. Cristian, puedes compartir tu presentación. Muchas gracias. Me confirman una vez que esté en visual. Sí. Sí, modo presentación. Ya, ¿se está viendo bien? Se está viendo. Bien, buenas tardes. Efectivamente voy a introducir este webinar hablando de la gobernanza del ciberespacio a nivel internacional para que después sigamos con Daniel Álvarez. Y respecto al tema internacional, bueno, el público que está viendo esto conoce bien la globalización que se ha dado a nivel de las comunicaciones y que ha permitido también a través de Internet tener esta globalización de la información o la social información, que no es solamente a nivel de continente, sino que también incluye toda la conectividad a través del espacio con satélites de comunicación, estas redes de comunicaciones, y la más importante tal vez es la conexión de los continentes a través de los cables de fibra óptica que van en el fondo del mar y que representan aproximadamente más del 90% de la información que fluye por el ciberespacio. De hecho, podemos estar haciendo esta conferencia gracias a que existe esta conexión con Nueva Zelanda, donde hay dos profesores y que están transmitiendo, nadie sabe por dónde exactamente, pero están llegando a través de varios servidores hasta nuestras casas. El ciberespacio, por lo tanto, se conoce como un dominio sin fronteras, en donde hay zonas grises en la regulación internacional. Es un acceso universal, que eso es una gracia que tiene, pero hay más dispositivos conectándose que habitantes del planeta. En países como los nuestros, más de 3 dispositivos por persona, y en países más desarrollados hay más de 7 dispositivos por persona. Hay una creciente provisión de servicios públicos y privados, y esto también con el advenimiento de herramientas de inteligencia artificial y posteriormente la computación cuántica, la Internet de las cosas y otras tecnologías, están demandando cada vez más ancho de banda, más ciberespacio accesible, seguro, confiable. Desde el punto de vista de la seguridad, el Internet, ustedes saben que está diseñado para asegurar conectividad, pero no necesariamente seguridad, no fue diseñado para seguridad. Y esto se suma a que hay un creciente número y tipo de stakeholders. Hay estados, hay personas, hay organizaciones no gubernamentales, la ONU, etc. Y también hay una creciente dependencia de la vida de las personas, de las organizaciones y de los países de lo que está sucediendo en el ciberespacio. Ya no es solamente intercambio de información como partió el tipo de vista académico o este tipo de conferencias, ya hay infraestructura crítica para la salud de las personas, para la seguridad de los estados, para la defensa, que lo hace cada día más dependiente. Y hay a su vez un aumento de riesgos por el uso malicioso del ciberespacio, ya sea con objetivos criminales, políticos, de influencia, coerción o simplemente militares. Y eso lleva a un aumento del impacto. El impacto en caso de uso malicioso o hostil del ciberespacio es mayor. Entonces, a nivel internacional,
necesitamos del ciberespacio, es muy bueno lo que está sucediendo ahí, pero necesitamos una gobernanza internacional con reglas claras, compartidas, aceptadas, vinculantes y exigibles. Esto es una meta, no es que exista ahora, pero es una meta donde el mundo está tratando de avanzar. Hay una necesidad común de seguridad y esa necesidad común también requiere cooperación internacional. No basta con un país o un grupo de países, se necesita prácticamente todos los países conectados que haya una cooperación para proteger sus propias infraestructuras críticas, sus datos, su información sensible o los procesos. Y aquí siempre hay un balance entre lo que es los derechos individuales, libertad de expresión, privacidad, y por otro lado la seguridad del país o la protección de las mismas personas. Y es un balance difícil de lograr. Y también hay una necesidad de regular el uso legítimo del ciberespacio cuando hay conflictos internacionales. Ahora, no existe un marco de gobernanza unificado del ciberespacio. Hay diferencias en perspectivas entre diferentes países, diferentes potencias. La toma de decisiones tampoco es única. Hay mucha toma de decisiones que pasa por el sector privado, por los gobiernos, por la sociedad civil y mucho también por organizaciones técnicas e incluso las grandes empresas que dan los servicios. Por lo tanto, esto es un tema en evolución y en desarrollo, tanto por los aspectos geopolíticos de las grandes potencias principalmente, pero también por la tecnología que va desarrollándose más rápido que lo que se desarrolla normalmente en las regulaciones. Normalmente en este caso las regulaciones van detrás del desarrollo tecnológico y es un desafío mayor. Ahora, ¿existe una gobernanza? Sí, existe a través de una serie de iniciativas y mecanismos que se superponen y se complementan entre sí, partiendo por los estándares técnicos o diferentes capas que permiten la interoperabilidad y el funcionamiento de esta gran global y que nos permite estar haciendo esta conferencia, desde la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones que son a veces sin fines de lucro o son foros de grandes empresas, de proveedores de servicios, y finalmente logran establecer estándares técnicos y esto va en evolución. Por otro lado, también uno puede decir que el derecho internacional sigue vigente, independiente de que se utilice el ciberespacio como medio de comunicación. Y es por eso que hay todo un desarrollo de aplicaciones o análisis que hacen ver qué pasa con cierta situación del derecho internacional, cómo se aplica en esta situación nueva en el ciberespacio. Pero no solamente eso, sino que debió ejercerse una acción positiva para crear nuevas normas especiales. Y en este caso pongo de ejemplo el Convenio de Budapest sobre delitos informáticos o contra el cibercrimen, y estas convenciones, que a veces son, por ejemplo, de la Unión Europea, muchas veces se toman en los diferentes países, como el caso de Chile, y se adaptan y se transforman en ley. Lo importante es que tienen que transformarse en ley para realmente ser exigibles. Y lo mismo pasa con el tema de la regulación de la protección de datos personales, que espero luego, tal vez Daniel tiene algo, pero que salga luego la ley en Chile. Ahora, hay una serie de acuerdos, hay manuales, hay compendios que van generando un derecho consuetudinario, una jurisdicción con normas de facto que van guiando la conducta de los estados y personas en el ciberespacio. Y en ese sentido, destaco primero la Organización de las Naciones Unidas, que desde el 2015 formó y antes formó un grupo que se llama Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los avances de la información y telecomunicaciones en el tema de seguridad internacional. Y el año 2015 emitió un reporte bastante completo que incluye análisis de amenazas, que incluye medidas de confianza, medidas de cooperación, medidas de asistencia, cómo a esa fecha veía la aplicación del derecho internacional en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, y propone normas de comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. Esto ha sido aprobado en diferentes asambleas generales, se ha ido renovando, y ustedes ven aquí algunas de las normas que se propone, que son, bueno, de sentido común para una buena interacción entre los estados. Por ejemplo, no permitir que en el territorio propio
se utilice para acciones internacionales ilícitas, por ejemplo, tener una organización criminal que efectúe ataques ransomware a otro país. Lo mismo la cooperación, el derecho a la privacidad, eh, no atacarse decir, de otro Estado, etcétera. Ahora, uno ve esto y aparece de sentido común, pero la realidad de los últimos decenios es que no se ha cumplido. Nosotros conocemos de muchos estados que albergan organizaciones criminales y con diferentes motivos, ya sea de financiamiento de actividades ilícitas o para hacer influencia, por ejemplo, en las elecciones democráticas, o para disminuir o aumentar la vulnerabilidad de la infraestructura crítica de otro Estado pensando en un futuro conflicto, no cumplen con estas normas, porque no son vinculantes, sino que son propuestas. Es un tema complejo, llevamos varios años en esto y a raíz de una presión de China y otros países se formó un nuevo grupo que se llama el Open-Ended Working Group en este tema y que también partió haciendo nuevas propuestas, pero no se ha llegado a ningún consenso tal que signifique un acuerdo o un tratado vinculante. Y siempre está ahí un poco lo que mencionaba anteriormente, un balance entre lo que unos países quieren como una Internet libre, abierta, interoperable, respecto a otros países que dicen conforme, está bien eso, pero yo quiero tener control sobre la información que fluye en mi territorio para mis ciudadanos y eso es soberanía y tengo el derecho de decir cómo lo quiero manejar. Entonces, eso es un tema en desarrollo, pero a lo menos hay un cierto tipo de normas que aparecen como una guía. Y en ese sentido también, hablando del derecho que existe y cómo se aplica al ciberespacio, la Cruz Roja tiene un rol bastante importante, tiene mucha historia en eso acerca de cómo aplicar el derecho internacional humanitario, o el derecho a la guerra o derecho en la guerra, a las ciberoperaciones durante conflictos armados. El 2019 sacó un position paper que lo elevó a las Naciones Unidas y ha seguido emitiendo opinión con casos específicos. Y de hecho, últimamente, a raíz del conflicto en Ucrania-Rusia, en que hubo grupos activistas, ¿no? Usando técnicas de ciberataque contra, en este caso, contra Rusia, hizo un warning ahí, una declaración diciendo, ojo, que los civiles que ejecuten ciberataques hacia algún Estado cuando está en guerra, primero se transforman en objetivos legítimos, dejan de ser civiles, pasan a ser combatientes, no son no combatientes, y por lo tanto son objetivos legítimos a su vez de ataque. Ahora, si están en otro país, además comprometen la neutralidad de ese Estado. Y si están haciendo ese tipo de actividades, se les aplican las normas del derecho internacional humanitario. Algunas de esas son las que muestro aquí. Es decir, si hay algún grupo o alguna persona que, por las razones que sea, decide intervenir y ayudar a un país haciendo ciberataques a otro país que está en conflicto con él, está también sujeto a ser llevado a tribunales en caso de que sus acciones generen, por ejemplo, daño a no combatientes, daños a civiles, a infraestructura médica, o generar terror en la población. Es decir, esto es un derecho internacional aplicado a una situación que es bastante distinta a cómo estaba la situación cuando se generó este derecho internacional, en este caso las convenciones del derecho internacional humanitario. En ese sentido, una referencia importante a nivel mundial es el Manual de Tallinn, en su segunda versión, que es del 2017, que es bastante detallado en cómo se aplica el derecho internacional a las ciberoperaciones, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Incluye la soberanía estatal, la no intervención, obligaciones internacionales de debido cuidado. Cuando se refiere a eso por ejemplo, el usar el territorio de un Estado para atacar a otro Estado, siendo neutral. No tiene un estatus oficial, pero la verdad es que este es la referencia internacional y que más influye sobre gobiernos, sobre los expertos en leyes y con los expertos en ciberseguridad. Y más nuevo es el trabajo que hizo la Universidad de Oxford sobre la protección
legal internacional en el ciberespacio, que ahí toma incluso casos bastante más amplios que el manual de Tallinn y la aplicabilidad del derecho internacional. Este es un documento extenso, pero que está disponible en la red para aquellos que lo quieran revisar. Muchos casos analizados en profundidad, incluyendo la aplicación del tema de derechos humanos en línea, la protección de datos personales, las libertades digitales, la responsabilidad estatal y atribución, ¿no es cierto?, en caso de ciberoperaciones maliciosas. Pero aparte de las declaraciones o de los análisis de este tipo, una herramienta muy importante son el estudio de casos. Y en ese sentido, ustedes ven a la izquierda de la transparencia una serie de organizaciones que se juntaron para hacer este Cyber Law Toolkit, son un maletín de herramientas. Y si ustedes ven, hay desde la Cruz Roja, el CCDCOE es de la OTAN, el Centro de Excelencia que está en Tallinn, la Universidad del Reino Unido, el Naval War College de Estados Unidos, y importante para mí es la Universidad de Wuhan, para que le dé una transversalidad al análisis de los dos escenarios. En este momento, el día de hoy, si ustedes lo ven por internet, hay 28 escenarios y cada uno de esos escenarios lo que hace es decir, por ejemplo, el S01. ¿Qué pasa si hay una interferencia en una elección de un país democrático por parte de civiles o por parte de una organización estatal? ¿Cómo se aplica el derecho internacional? ¿Qué atribución hay? ¿Qué responsabilidad puede tener el Estado o los civiles? ¿Qué es lo que se aplica? Y esa es la mejor forma de ir entendiendo cómo se puede aplicar el derecho internacional o cuáles son las falencias o las zonas grises. Esa es una herramienta muy, muy importante. Y no quiero terminar sin mencionar el tema de inteligencia artificial, que va a ser tratado por los últimos dos expositores, porque inteligencia artificial no se puede disociar de lo que es el ciberespacio. La inteligencia artificial necesita el ciberespacio, lo usa, y la única forma que esta herramienta realmente puede dar los frutos que se espera de ella. En este momento hay todo un tema internacional acerca de regular, no regular, cuánto regular, innovación versus seguridad, y están todos los países, especialmente las grandes potencias, preocupados de esto. Y solamente yo tomé un ejemplo en los últimos 12 días. China, el 18 de octubre, lanzó una iniciativa global de gobernanza de inteligencia artificial. Eh, Las Naciones Unidas la semana pasada presentó un cuerpo asesor de alto nivel, bastante bueno, uno ve quiénes son los que están ahí, bastante experto, y que en el plazo de menos de un año va a tener que entregar su propuesta de gobernanza internacional sobre inteligencia artificial. El presidente Biden hoy día en la mañana emitió una executive order, que es como un decreto supremo sobre precisamente temas de inteligencia artificial en los aspectos de seguridad y confiabilidad. Y pasado mañana se inicia una cumbre mundial en Bletchley Park, en el Reino Unido, en que van gobiernos y en que van grandes empresas y academia también para tratar los temas de seguridad en inteligencia artificial. Es decir, está un tema en desarrollo que no es solamente la ciberseguridad tradicional, sino que también la seguridad de aquellas herramientas que son tremendamente poderosas como es la inteligencia artificial en el ciberespacio. Llego hasta aquí por el tiempo y atento después a alguna pregunta, Matías. Voy a dejar de... Muchísimas gracias, Cristian, por tu presentación, de verdad muy interesante. Les recuerdo a todos quienes nos estén viendo que luego de las presentaciones de Daniel y Patricio tendremos una sesión de preguntas donde vamos a discutir sobre estos temas. Bien, nuestro próximo invitado es el doctor Daniel Álvarez. Daniel es licenciado en Derecho, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente es académico de la misma universidad. También preside el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad del Gobierno de Chile y dirige la Unidad de Coordinación Nacional de Ciberseguridad, que son los órganos responsables de la planificación política del Estado en Chile en materia de ciberseguridad. Hoy nos presenta su charla Gobernanza del Ciberespacio en Chile, Política y Ley Marco. Puedes compartir tu pantalla, Daniel.
Voy a compartir pantalla. Denme un segundo que me está pidiendo un permiso adicional. Listo. Voy a tener que salir un minuto porque no me reconoce el... Denme un segundo. Nadie está libre de problemas técnicos, entendemos el problema que tiene Daniel, lo va a solucionar en breve. Ya, ahora sí. Por una razón de seguridad no me dejaba compartir la pantalla. Share. Tienes que permitirme compartir pantalla. Ok. Convertir en moderador. Así es. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. View. Ya. ¿Ahí la están viendo? Sí, lo estamos viendo. Ya, muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias por este panel. Bueno, como comentaba Cristian, es un tema que tiene diversas aristas, que se está discutiendo fuertemente en diversos foros. De hecho, solo para complementar la última parte de la presentación, un rato después de la orden ejecutiva del presidente Biden salió una declaración del grupo de G7 en la Unión Europea respecto a guía y comportamiento, recomendaciones de conducta respecto a la implementación de usos de inteligencia artificial. Entonces, de hecho, hoy día es un día tremendamente movido el tema de inteligencia artificial y la vinculación con ciberseguridad también está muy, muy intensa también en estos días. La idea es que yo pueda comentar un poco sobre la gobernanza local, sobre cómo se está trabajando en Chile en materia de ciberseguridad, en un proceso que haya durado 9 años consecutivos, y en particular sobre el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad que está en segundo trámite constitucional hoy día en el Congreso Nacional. Algunas cosas que son, algunos statements que es importante recalcar, que nosotros hemos vivido una evolución. Nosotros hasta hace 7 años atrás, 8 años atrás, cuando hablábamos de ciberseguridad, hablábamos más bien de protección de dispositivos, computadores, de temas de seguridad de la información. Y hoy día estamos cada vez más claros, estamos todos mucho más contestes en el hecho de que cuando el Estado y los particulares reciben información de la ciudadanía, lo que reciben es confianza. Y al recibir información personal, información sensible, los estados tienen cierto deber de proteger esa información, de proteger esa confianza. Porque cuando nosotros no actuamos en materia de ciberseguridad, ya sean los estados, ya sean los gobiernos, ya sean los particulares, ya sea la empresa, el sector privado, la afectación en materia de ciberseguridad afecta no solo a las personas, sino que también sus derechos, su patrimonio y eventualmente su seguridad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de mucho más que solo computadores, y hoy día uno de los ejes más relevantes en la discusión, tanto internacional como nacional en materia de ciberseguridad, es que no estamos protegiendo computadores, lo que importa es proteger a las personas y a la sociedad en su conjunto. Hoy día nuestra sociedad está fuertemente volcada en la transformación digital, y de hecho Chile es uno de los países paradigmáticos en esa conversación. Y como todos sabemos, en las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades que hemos ido desarrollando en los últimos 30 años de digitalizar el funcionamiento de nuestra sociedad, ha generado nuevos riesgos y amenazas. Y no hay que hurgar demasiado para identificar la serie de incidentes o ataques que hemos tenido, al menos en los últimos años en Chile, partiendo por el caso paradigmático del Banco de Chile en el año 2018, pero siguiendo hoy día incluso con el incidente que está afectando hoy día a GTD y a una cantidad importante de organizaciones públicas y también del sector privado, pasando por el caso de Chile Compra, que nos tuvo con indisponibilidad del servicio por al menos 12 días, el ataque al Estado Mayor Conjunto, el ataque al ejército y múltiples otros ataques que hemos tenido, que nosotros conocemos solo una parte de esto. Solo conocemos aquellas cosas que le suceden al sector público o que afectan directamente al sector público, porque de momento no tenemos obligaciones específicas para que el sector privado reporte sus incidentes o ciberataques.
Pero una de las buenas noticias en materia de ciberseguridad es que, a diferencia de otros temas, nosotros finalmente hemos sido capaces de construir lo que nosotros denominamos la ciberseguridad como política de Estado. El primer instrumento de planificación primaria en materia de ciberseguridad se desarrolló durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde básicamente se fijaron los lineamientos políticos respecto a lo que tenía que hacer el Estado de Chile en un horizonte de tiempo determinado, 4 años, una planificación de mediano plazo, para proteger la seguridad de las personas y la seguridad de sus derechos en el ciberespacio. Y afortunadamente esta política fue continuada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, confirmándose la Política Nacional de Ciberseguridad como una política de Estado y avanzando fuertemente en su implementación. Y entre otras cosas se hizo, aparte de, por ejemplo, fortalecer las capacidades técnicas de diversos órganos del Estado, lo que se hizo es que se presentó un proyecto de ley que es un proyecto general sobre ciberseguridad, en el sentido de que no es específico sobre cada uno de los sectores, sino que abarca todo el conjunto de la sociedad. Y además, ese proyecto de ley está hoy día en segundo trámite constitucional y propone la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, sobre lo cual me voy a referir más adelante. Y desde que asumió el gobierno del presidente Boric, uno de los compromisos programáticos del presidente era implementar robustamente la política, y esto implicaba, entre otras cosas, por ejemplo, continuar con la tramitación del proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, si se pueden ver, tenemos un instrumento de planificación que tenía un horizonte de tiempo determinado 4 años, pero por la época en que fue lanzada, cubrió al menos 3 gobiernos que han sido bastante coherentes en su implementación. Y esto nos da una ventaja comparativa enorme. Cuando Cristian mencionaba en el panel anterior cómo los esfuerzos internacionales por tener marcos regulatorios de soft law o de hard law coherentes, donde los países se hagan responsables de sus conductas en el ciberespacio, una de las formas que tienen los países de hacerse cargo de esos desafíos que están identificados en Naciones Unidas, en el Open Ending Working Group o en otros foros multilaterales, es contar con legislación nacional, contar con legislación específica sobre ciberseguridad. Y en el caso nuestro, nuestra ventaja es que esa acción se ha desarrollado de manera coherente y continua por al menos 7 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día como gobierno? ¿Cuáles son los énfasis de esta administración? Básicamente, uno, hicimos una evaluación de la política anterior. Porque, como bien sabe la gente que se dedica a políticas públicas, un diseño de política requiere necesariamente de evaluar la eficacia, la pertinencia, incluso cuál fue el resultado de cada una de las medidas. Y ese resultado se los voy a mostrar en el siguiente slide. Elaboramos una nueva política y estamos a puertas de terminar su tramitación en la Contraloría. Probablemente en unos días más saldrá tomada de razón, y la nueva política establece un horizonte de tiempo 2023-2028 y establece más o menos un objetivo estratégico muy parecido a los actuales. Sí, el año pasado, a propósito de los diversos incidentes, y justo antes de los incidentes que ocurrieron en el Estado Mayor Conjunto, se estableció una obligación para los servicios públicos, adelantando aquellas medidas que era necesario implementar en la futura ley. Se estableció la obligación de notificar incidentes en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solamente teníamos conocimiento de los incidentes que tenían cierta envergadura o que tenían cierto impacto, pero había un montón de otros incidentes sobre los cuales no teníamos información, simplemente porque no había ninguna obligación de notificar. De hecho, yo suelo comentar que después de la entrada en vigencia del decreto, que fue en septiembre del año pasado, nosotros empezamos a tener estadísticas mucho más fiables. Y hoy día el mapa de riesgo, de los riesgos de ciberseguridad que enfrenta la administración pública, está claramente identificado en función de este mecanismo que está funcionando ya hace un poco más de un año. Y finalmente, lo que hemos estado haciendo fuertemente este año, a propósito además de la experiencia de los incidentes que se produjeron el año pasado, es avanzar en la institucionalidad con el proyecto de ley, pero también fortalecer las capacidades actuales del CECIR de gobierno. Hoy día el CECIR es la unidad dentro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que se hace cargo de gestionar los incidentes de ciberseguridad que ocurren en el sector público, y esas capacidades se han estado fortaleciendo durante el último año. Si miramos la evaluación de la política, ustedes tienen a la izquierda de su pantalla los objetivos estratégicos: infraestructura resiliente, derechos en el ciberespacio, cultura de la ciberseguridad, cooperación internacional y promoción de la industria. En general, más de la mitad de las medidas se cumplieron. O sea, se hizo la acción que se requería para efectos de lograr un determinado objetivo. Pero la otra mitad se divide básicamente en un 30% que son no cumplidas o cumplidas parcialmente, algunas que están en proceso y algunas sobre las cuales no tenemos información, porque uno de los defectos que fue identificado en el proceso de planificación y de evaluación de la política es que mientras no existiera una autoridad nacional que se hiciera cargo de promover, implementar y ejecutar las acciones de la política, era difícil que una diversidad de ministerios, 9 o 11 ministerios, se hicieran cargo de algunos aspectos específicos. Se necesita un órgano rector.
Y así llegamos a este año donde se elaboró la Política Nacional de Ciberseguridad para el nuevo periodo, del 2023 al 2028, que básicamente es muy parecido en cuanto al contenido de la política anterior, pero que tiene nuevos focos. ¿Cuáles son esos focos? Enfoque de género. Las estadísticas han demostrado en los últimos años que las víctimas de violencia digital de género, que además de luego derivan en otros tipos de delitos informáticos, son mayoritariamente, si no exclusivamente, mujeres. Inclusión de niños, niñas, adolescentes, y esto es tremendamente importante porque el desarrollo de habilidades, por ejemplo, en la primera infancia, en la educación general básica, en la educación general media, nos permitiría, por ejemplo, incrementar el nivel de madurez en estos temas de manera bastante más ágil que lo que podríamos lograr si solo esperáramos la educación terciaria, que es lo que hoy día existe. Y finalmente adultos mayores, porque también las estadísticas dan cuenta que suelen ser las víctimas de delitos de estilo fraude, estafa, suplantación de identidad, que ocurren frecuentemente en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Por lo tanto, el foco principal de esta política es mantener los objetivos estratégicos, pero establecer estos focos transversales. Y una de las mejoras que se hizo en función del proceso anterior tiene que ver con separar la política del plan de acción. ¿A qué se refiere esto? Los objetivos estratégicos es muy probable que no cambien en el futuro. Todos queremos una infraestructura resiliente y probablemente nos va a tomar mucho tiempo lograr esa capacidad. Pero lo que sí cambia son las acciones que yo tengo que llevar a cabo para efectos de lograr ese objetivo. Entonces, la política siguen siendo los objetivos estratégicos más los objetivos transversales, y el plan de acción son las medidas específicas que tengo que llevar a cabo o implementar para efectos de poder lograr ese objetivo. Y adicionalmente tuvimos una mejora importante en el proceso. Esta vez realizamos 2 consultas ciudadanas. La vez pasada se desarrolló solo una. Y esta vez quisimos hacer una también con la sociedad civil organizada en temas de seguridad, juntas de vecinos, organizaciones comunales, no solamente la comunidad técnica de ciberseguridad. Y eso funcionó bastante bien. El contenido hoy día, como les comentaba, es continuidad. Son 5 objetivos estratégicos más los ejes transversales, y los objetivos estratégicos son los mismos de la vez pasada, lo que habla bastante bien de un proceso de planificación, porque los países no cambian radicalmente sus necesidades o la meta a la cual quieren llegar. La única innovación que hay aquí es sustancial e investigación científica, porque este es un tema sobre el cual quiero mencionar un poco más adelante. Proyecto de ley. Así llegamos al año 2020, claro, cuando el presidente de la República presentó en el Congreso Nacional, en los últimos días de su mandato, el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, que logró un amplio apoyo en el Senado. Y esto yo quisiera destacarlo, en el sentido que todas las fuerzas políticas representadas en el Senado aprobaron el contenido del proyecto de ley con las modificaciones que se le habían introducido de manera unánime. Y estamos a puertas de terminar la discusión del segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que suceda lo mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque la ciberseguridad, para que avance, y esto es algo que yo he visto en mi experiencia con otros países, requiere de consensos técnicos, requiere de consensos políticos y requiere de consensos ciudadanos. Hoy día el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad es un proyecto que forma parte de la Agenda de Seguridad Pública, pero además forma parte del acuerdo que suscribió el gobierno con el Congreso Nacional para agilizar la agenda de seguridad. Y lo que hace el proyecto de ley es cumplir con el mandato que establece las reglas de las distintas resoluciones que se han aprobado en Naciones Unidas, que es proponer un modelo de gobernanza para el país. Y en el caso nuestro, lo que se busca es promover la gestión de riesgos en materia de ciberseguridad, como la forma de operar en el día a día, y avanzar a la implementación de estándares de ciberseguridad. Todo esto con un objetivo que es prevenir, contener, resolver y responder incidentes. Hoy día lo que se necesita es una agencia nacional o un organismo público que tenga la capacidad de prevenir y la capacidad de responder los incidentes que cada día están creciendo tanto en intensidad como en sofisticación. Es un modelo regulatorio que se basa en la colaboración público-privada y que establece varias obligaciones tanto para el sector público como para el sector privado, y que busca también establecer sanciones diferenciadas en función del riesgo y el tamaño de las organizaciones de que se trate. Crea 2 capacidades que hoy día existen en el Estado de Chile, que es el CECIR de la Defensa Nacional, que hoy día existe como CECIR del Estado Mayor Conjunto, y el CECIR Nacional, que hoy día existe como CECIR de Gobierno en el Ministerio del Interior. Si se fijan, son dos grandes capacidades de respuesta a incidentes en el Estado Nacional. Y finalmente, lo que entiendo es lo que más importa en este minuto es la discusión sobre el modelo de gobernanza. Y hoy día lo que el proyecto de ley propone, y algo sobre lo cual existe consenso, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en datos personales, a propósito de lo que mencionaba Cristian,
Datos personales fue un proyecto de ley que tomó mucho tiempo, básicamente porque no había consenso sobre el modelo regulatorio. Y esa es una gran diferencia entre los dos proyectos de ley. Datos personales lleva 7 años en el Congreso, ciberseguridad lleva 1 año y medio y un poco más. ¿Qué es lo que va a hacer la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, como la bautizó el senador Pugh? Básicamente gestionar incidentes. Y también va a tener facultades para regular, fiscalizar y sancionar, pero lo que importa es que gestione incidentes. Hoy día uno de los labores más importantes que nosotros desarrollamos en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad es la gestión de incidentes, y créanme que hemos estado bastante ocupados en los últimos meses. Y también busca generar un modelo de gobernanza que se gane la confianza técnica de la comunidad, tanto nacional como internacional. ¿Y cómo se hace eso? Va a ser una institución técnica, va a tener un director o directora nacional designada conforme a las reglas de alta dirección pública, su personal se regirá por las reglas del Código del Trabajo, porque esto nos simplifica y mejora las condiciones laborales de los futuros trabajadores de la agencia y nos permite ser mucho más competitivo en un área que es tremendamente competitiva en el sector privado. Y una de las mejoras que nosotros introdujimos en el proyecto de ley tenía que ver con actualizar el marco de referencia. Si uno mira las normas del proyecto de ley, está fuertemente inspirado en NIS 1, que es un estándar de la Unión Europea, pero que fue recientemente modificado. Y una de las modificaciones que se introdujo es cambiar algunos conceptos esenciales. Por ejemplo, incorporar la idea de servicios esenciales o la idea de operadores de importancia vital como los sujetos principalmente obligados por la ley. El ejemplo clásico del sector eléctrico, nosotros tenemos generación, transmisión y distribución eléctrica, pero antes la generación estaba concentrada en las manos probablemente de 2 grandes operadores. Hoy día tenemos en la generación eléctrica múltiples operadores de gran tamaño, medio tamaño y pequeño tamaño, eólicos, solares, de viento, paso y grandes centrales hidroeléctricas. Por supuesto que no todos los generadores, por el tipo de tamaño y por el tipo de riesgo que tienen, se les puede aplicar el mismo marco regulatorio. En el sector eléctrico, los servicios esenciales sería el sector eléctrico y los operadores de importancia vital serían aquellas instituciones cuya afectación pueda provocar un riesgo país importante. Y sustantivamente lo que hace el proyecto de ley es establecer deberes específicos de alto estándar. Si yo soy una infraestructura crítica, un servicio esencial, o soy un operador de importancia vital, voy a tener obligaciones de alto estándar, ya sea que esté en el sector público como en el sector privado. Y adicionalmente se busca promover la implementación de protocolos y estándares. Aquí no se busca inventar la rueda, sino que simplemente traer a Chile algunos de los múltiples estándares que existen a nivel mundial, ya sea por sectores o generales. También una de las cuestiones que nosotros hemos estado largamente discutiendo durante el debate legislativo es cómo se notifican vulnerabilidades y cómo se notifican incidentes de ciberseguridad. Acá hay una diferencia entre lo que se había aprobado en el Senado y lo que se estaría aprobando ahora en la Cámara de Diputados, en el sentido de que hoy día antes se establecía una obligación genérica de notificar incidentes dentro de un plazo de 3 horas, pero muchas organizaciones llamaron la atención respecto a lo breve del plazo y que era mejor establecer un proceso más que un plazo en específico, y se encontró una fórmula mixta bastante positiva y útil que establece una primera alerta temprana y luego una serie de pasos en los cuales se tiene que complementar esa información. También establece obligaciones específicas para el Estado y para el sector privado en materia de capacitación, buenas prácticas y higiene digital, que es usualmente el área que está menos desarrollada, al menos en países como el nuestro. Y finalmente, lo que nos importa es lograr generar un ecosistema normativo en materia de ciberseguridad que sea coherente, no importando el sector del que se trate, el sector eléctrico, telecomunicaciones, servicios sanitarios u otros sectores, todo ello bajo la coordinación fuerte de la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad, que nosotros esperamos sea un proyecto de ley que pueda ser despachado en las próximas semanas, de manera tal de que comenzar en el año 2024 con su implementación fuertemente. Y esto, porque con esto concluyo, nuestro mapa de amenaza ha cambiado. Nosotros tenemos una cantidad de incidentes importantes en el sector privado, de los cuales hemos tenido noticias. El caso de IFX, que afectó a Chile Compra, fue conocido a nivel regional. En Chile solo afectó a 5 servicios públicos, en Colombia afectó a más de 850 instituciones, y ahora el incidente que está afectando a GTD, otro proveedor de tecnología, que está afectando al menos 12 servicios públicos a nivel nacional, y a una cantidad importante de actores en el sector privado. Esto quiere decir que estamos teniendo incidentes más frecuentes, pero también incidentes de mayor intensidad y incidentes mucho más sofisticados. Por lo tanto, la capacidad de generar una capacidad pública de gestionar incidentes que apalanque además las capacidades privadas que ya existen, probablemente es la fórmula que nos va a permitir avanzar en nuestro modelo de gobernanza, pero también, tanto más importante, avanzar en incrementar nuestros niveles de madurez en materia de ciberseguridad y con ello la protección de los derechos de las personas en el ciberespacio. Así que eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. De verdad, muy interesante conocer lo que se está haciendo en Chile respecto a temas de ciberseguridad. Luego en la sesión de preguntas vamos a continuar discutiendo sobre esto. Bien, nuestro próximo invitado es de la casa, es Patricio Galdames. Él es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, es magíster en Ciencias de la Computación y doctor en Ciencias de la Computación de la Iowa State University. Actualmente es profesor de la carrera de Ingeniería Civil Informática e investigador sobre temas de ciberseguridad en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Hoy nos presenta su charla Machine Learning, protegiendo, atacando y desafiando el mundo digital. Muchas gracias, Patricio. Puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, Matías. Un poco, si me confirmas si se ven bien mis diapositivas. Muchas gracias. Sí. Ya. Voy a comenzar básicamente mi presentación un poco con esta frase ahí de Herbert Simon, un destacado ahí científico en ciencia de la computación, que un poco señala que un poco la tecnología no es buena y mala. Muchas veces le agregamos estos apellidos, estos prejuicios, sino que en el fondo somos nosotros, las personas, ¿cierto?, que le damos un buen o mal uso ya a la tecnología. Y eso un poco va a tratar lo que va a ser mi conversación de hoy. Entonces, voy a mirar un poquito lo que son las técnicas de Machine Learning en general desde el punto de vista de tres grandes dimensiones. Esta primera dimensión, donde están los defensores, es decir, para los buenos usos, ¿ya? Para lo que uno quisiera que se utilizara la inteligencia artificial. Por otro lado, también voy a ver cómo se utiliza o se ha utilizado, pequeños ejemplos, no me da el tiempo para ver todos los ejemplos. Muy interesante, cómo se ha usado por el lado de los contrarios, por los hackers o como se habla ahí del Red Team, que sería un poco más el hacking ético. Y finalmente ahí voy a terminar un poco cómo se ve esto de los ataques entre Machine Learning, ¿cierto? Inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Entonces veamos primero esta primera intersección que le llamo, ¿ya? La IA en manos de los defensores. Entonces, en general, la ciberseguridad o los desafíos que presenta, hay un sinnúmero de problemas que algunos ya se han tornado bastante clásicos, como por ejemplo la detección de correo basura, ¿cierto? O spam. Y hoy en día, con el aumento, la penetración de la Internet, ya está todo conectado al Internet, ya la Internet de alguna forma ya está penetrando nuestras casas, de alguna forma empiezan a aparecer una serie de problemáticas que resultan ser más relevantes, como la detección de intrusiones, ¿cierto? Hoy día ya se utiliza más el SSL y por lo tanto hay más tráfico encriptado, entonces está el desafío también de ir analizando tráfico que de manera directa no se pueda entender. Y hay un sinnúmero de escenarios, seguridad en el Internet de las cosas, vuelvo a esta idea de que la Internet está penetrando en todos los ámbitos ya, de nuestra vida. Están los temas ahí de privacidad que en estos entornos puedan suceder, están los temas ahí de la seguridad, ¿cierto?, de los dispositivos móviles que hoy en día nosotros utilizamos. Problemas de autentificación, como a partir de una imagen, ¿cierto?, o de datos biométricos, ¿cierto?, nosotros podamos a lo mejor identificar a una persona y luego a lo mejor autorizarles para que pueda realizar una serie de acciones. Como también está el tema cuando ha sucedido ya un incidente de ciberseguridad, ¿cierto? Comienza y el análisis, qué es lo que sucedió, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Como en el objeto de sacar aprendizaje y poder evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, hay una serie de desafíos muy interesantes y yo creo que todos estos desafíos se engloban, hacen que la ciberseguridad en el fondo es un problema o un área muy complicada y que requiere un esfuerzo transversal de múltiples disciplinas, ya no necesariamente el tema más técnico de informático. Ya uno ve, hoy en día tenemos grandes volúmenes de datos, el tráfico en la Internet, aparecen ciertos indicios de algún ciberataque en algún punto y uno necesita a lo mejor ir vinculando, ir buscando relaciones con otro tipo de eventos pequeñitos y de ahí tratar de ir juntando estas piezas del rompecabezas, ¿cierto? Y poder tener una idea más global de lo que está ocurriendo. Entonces, es imposible hoy en día pensar que esto lo vamos a estar haciendo de manera manual, siempre y más aún si queremos tener una respuesta en tiempo real. Por lo tanto, requiere
y resulta ser muy importante el tema de la automatización. Entonces, hoy en día un profesional del área de ciberseguridad no tan solo tiene que ser muy conocedor de todo el tema regulatorio, ¿cierto? Técnico, los ataques, pero también tiene que ser capaz de poder a lo mejor desarrollar sus propias herramientas, como también desarrollar herramientas para que vaya automatizando las tareas. Entonces, toda esta serie de requisitos de alguna forma hacen que la inteligencia artificial sea la herramienta, sea la aliada con la cual uno pueda de alguna forma enfrentar ya escenarios cambiantes ya que surgen en el entorno de ciberseguridad, actores aquí, actores inteligentes, ¿cierto? Que están tratando de espaciar las distintas situaciones que puedan ir o las defensas que se puedan ir ejecutando. Aquí un poco comparto aquí una gráfica, un poco cómo en los últimos años se ha ido incrementando el número de patentes a nivel mundial relacionadas con inteligencia artificial, lo cual ha ido aumentando más allá que se ve ahí en los últimos años, pero yo creo que por falta de datos se ve ahí como una, una cima ahí, ¿ya? Pero en general va hacia el aumento. ¿Ya? Por otro lado, también en la academia, también se va observando, yo tengo algunos datos del 2019, no pude encontrar datos más actuales, pero las tendencias aquí que encontré es que a nivel global de inteligencia artificial también el interés en desarrollar estas técnicas de ir, ya sea para la defensa, el ataque, ¿cierto? Han ido aumentando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y lamentablemente ahí yo coloqué la gráfica Chile, ahí estamos ahí tenemos que ir avanzando en esto. No nos podemos quedar atrás. Y ahí uno ve, hay países muy interesantes, por ejemplo, conozco un poquito Israel, el que se han convertido ellos en un Silicon Valley relacionado con el tema de ciberseguridad. Y uno ve una cantidad de empresas que existen en muchos lugares del mundo, particularmente en Israel, que de alguna forma se han desarrollado intentando de alguna forma responder a algún tipo de situación, como puede ser protección de datos, seguridad en la nube, la inteligencia de amenaza, de ir tratando de pronosticar situaciones que puedan ocurrir a futuro, seguridad en aplicaciones, etcétera. Así que hay todo un cúmulo ya de empresas y de soluciones que incorporan la inteligencia artificial como un motor, como una componente que puede ser importante ya de estas aplicaciones. Por otro lado está este gap que se ha ido siempre publicitado y yo tengo ahí datos 2016, 2019, 2023, encontré estos del Foro Económico Mundial que señalan de que cada vez es más relevante y más grande esta necesidad de especialistas en el área de ciberseguridad. Y en ese sentido un poco el llamado ahí a la academia de ir tratando de ir generando especializaciones, ¿cierto? Que vayan en pro de ir tratando de tratando de bajar este gap que existe. Particularmente ahí también hay datos acá en Chile que no que estamos también sufriendo del mismo problema. Y un poco compartir, un poco dado que está hoy en día de manera muy popular los lenguajes, los modelos grandes de lenguaje detrás de ChatGPT, Claude 2, hay una serie de modelos de grandes lenguajes que son de esta parte de la inteligencia artificial generativa, que se han tornado también como una componente interesante desde el punto de vista de la ciberseguridad. De alguna forma, el especialista en seguridad puede utilizar esta herramienta y he encontrado varios ejemplos donde se utiliza, por cierto, para tratar un poco de apoyarle, por ejemplo, el desarrollo de documentación, ya sea ciertas pautas, por ejemplo, para detectar amenazas o para construir algún caso. Desde luego, siempre el especialista tiene que considerar esto como un template. Desde luego, si utiliza modelos que son públicos, ¿cierto? De evitar, ¿cierto? De ir compartiendo información que puede ser sensible, sobre todo cuando es tiene este carácter, digamos, de seguridad. Pero resulta ser una herramienta que he visto en algunos contextos que puede ayudar en el rendimiento, en sacar las tareas más rápido, ¿ya? Y después en la sintonía fina, ya sea para efectos de documentación, ya sea de análisis de casos, etcétera, puede ser un gran apoyo, ¿ya? Y se está utilizando ampliamente, ¿ya? Ahora voy a pasar a la segunda intersección,
que tiene que ver un poco cómo se utiliza la inteligencia artificial ahora desde la otra vereda, ¿cierto? De los atacantes y de los hackers, dando algunos ejemplos al respecto. Particularmente hace varios años uno observa que de los más grandes ataques que hoy día uno encuentra en la Internet son los ataques de phishing en todas sus modalidades. Pero particularmente en el último tiempo, con el desarrollo de estos modelos grandes de lenguaje, se han visto desarrollos de ataques de phishing cada vez más creíbles. Antes uno recibía un correo hasta con faltas de ortografía y siempre con algún detallito que de alguna forma a uno lo hacía dudar. Pero hoy en día cada vez estos ataques que están basados con herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Son capaces de desarrollar de alguna forma ataques de phishing que son bastante creíbles, ¿ya? Y que en el fondo resulta ser que hoy en día yo, por ejemplo, eh, todas las semanas estoy recibiendo algún phishing, ya sea a través de un SMS smishing, ya sea a través de mensajes de teléfono, ya sea a través del correo, que de alguna forma tratan y parecen auténticos ya a la hora de asumir alguna situación que ocurre con algún banco, con alguna cuenta que tenga algún permiso o acceso a algún servicio que sea relevante para mí, que eventualmente pudiera tener un impacto negativo si esta es de alguna forma afectada, digamos, o tomada o secuestrada por atacantes. En este sentido también he visto algunos ejemplos, por ejemplo, DeepLocker, que es un desarrollo de malware, que una prueba de concepto que desarrolló IBM hace unos tiempo atrás, y quizá el gran problema en el desarrollo de detectores de malware es que siempre estamos en este juego del gato y el ratón, siempre va detrás. En la medida que se van descubriendo nuevos tipos de malware, se identifican nuevos tipos de firmas que puedan permitir su clasificación. Entonces la idea es ir tratando de adelantarse. Entonces aquí han habido varios investigadores, como se habla de IBM, que van en esta línea. Ok, ¿por qué no nos anticipamos? Creemos malware que para enseñarle a nuestro sistema a reconocer, a anticiparse a posibles nuevas amenazas. Eso por un lado como uso de la inteligencia artificial. Y por otro lado está uso como herramientas para automatizar, por ejemplo, la búsqueda de vulnerabilidades. Por ejemplo, hay una herramienta muy conocida en Kali Linux que se llama Metasploit para poder hacer penetración de testing, por ejemplo, de servidores en la Internet, intentar explotar, digamos, alguna librería. Y esto tiene una componente que se llama Deep Exploit, que en el fondo utiliza Metasploit y está implementado a través de una red neuronal, donde automatiza todo el proceso, ¿ya? Entonces también eso ayuda al experto, pensándolo por el lado ahí del hacker ético, ayuda al experto también a enfocar su ataque en casos más específicos, ¿ya? Y la generalidad de las situaciones se puede apoyar a través de esta herramienta. Todo depende cómo uno lo use. Uno puede darle un buen uso como un mal uso a esta herramienta. Otro aspecto que también resulta ser interesante en el último tiempo que ha surgido es el aumento de estos ataques o incidentes relacionados con deepfakes, que aquí un poco muestro esta gráfica, y muestro también un sitio web que se llama deepfakesweb.com que ofrece estos servicios de, por ejemplo, tomar un video y alterar, por ejemplo, las caras de las personas que surgen en ese video. Entonces, claro, todo esto tiene una serie de implicancias éticas, digamos, legales, y uno de los ejemplos que quizás más, fue más popular en el último tiempo fue el caso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ¿ya? Que apareció en unos videos donde él estaba presentando su rendición, ¿ya? Ucrania estaba presentando la rendición a Rusia, ¿ya? Entonces está un poco todo el dilema, ¿será verdad o no? Y bueno, el video también tenía una serie de detalles que en el fondo hacían ver que era falso, pero esto se va desarrollando. Inclusive ahí no sé si lo habrán desarrollado en este sitio Deepfakes, todo es como ejemplo, pero en el fondo en este sitio web ellos señalan que en la medida que uno va pagando por el tiempo de cómputo, ellos van generando un video de mejor calidad. Entonces todo pasa en el fondo por tener el tiempo y los recursos.
Otro tipo de ejemplo donde se ha utilizado la inteligencia artificial con ejemplo, como desde el punto de vista de los atacantes, está en esto de sistemas que permiten crear huellas digitales falsas con el objeto de poder, por ejemplo, desbloquear un teléfono. ¿Ya? Ahí hay un artículo bien interesante que un poco muestra al respecto. Y otro ejemplo que va un poco más allá, desarrollado por investigadores de la Universidad de Ben Gurion en Israel, mostraban ahí, incluso aquí comparto ahí un video donde ellos muestran un poco el juego, la prueba de concepto de un poco hackeando el lugar donde se realizan los escáneres, resonancias magnéticas, por ejemplo, de las personas. Ellos mostraron que es posible alterar los exámenes, ¿ya? Las placas, de modo tal que se puedan insertar, por ejemplo, tumores, y cuando el médico, el experto, ¿cierto?, en imágenes observa la placa, no se da cuenta de que eso se afectó la integridad de esa placa y que en el fondo hay un tumor que es falso, o al revés, la situación opuesta, es decir, alguien que a lo mejor sufría de algún tumor y a través de del desarrollo que ellos hicieron, eran capaces de extraerlo y la imagen, al observarla, no había evidencia de que había sido manipulada o alterada, ¿ya? Como para graficar un ejemplo. Y bueno, desde el punto de vista de la I generativa, así como les mostraba los ejemplos buenos como apoyo, también están los ejemplos que están por el contrario, ¿cierto? Así como yo señalaba que puede ser un apoyo para el especialista en seguridad, para efecto de identificar amenazas, ¿cierto? Puede ser utilizado estas herramientas para construir casos de ataque, ¿ya? Contra ciertas organizaciones. Aspectos que están de alguna forma abiertos de investigación, y en el fondo estoy un poco interesado ahí, un poco a futuro, que se está buscando hoy en día, es el desarrollo de cómo ir parchando, ¿ya? Las alucinaciones que tienen estas herramientas, debido a que tienen una memoria limitada, ¿cierto? Entonces, si uno la va poblando rápidamente con conceptos, contextos, en algún momento van a empezar a olvidar contextos pasados y pueden empezar a alucinar e inventar situaciones. Por eso es importante que esto siempre uno lo tome con un granito de sal y esto siempre, los resultados que presentan estos tipos de modelos siempre sean revisados, ¿ya? Con un gran apoyo, pero tienen que ser revisados. Vamos a hablar un poquito de lo que son los ataques adversarios al respecto quizá el gran punto hoy en día está en discusión también es cómo se protege los datos y la privacidad. Muchos de estos modelos en el fondo se han entrenado con mucha información, con muchos datos, y se han desarrollado algunos ataques que buscan en el fondo extraer esa información, ¿ya? Y particularmente en ChatGPT se han descubierto, se han publicado varios de estos tipos de ataques. Entonces me voy a comenzar ahora a entrar ahora en la última dimensión de mi presentación, que es un poco el hacking de inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Y aquí en el aspecto de hackear la inteligencia artificial se han observado básicamente 4 tipos grandes de ataques. Podríamos considerar algunos son de tipo más tradicional, por ejemplo, envenenar los datos, alterarlos, ¿cierto? Entonces ahí es importante que exista una infraestructura que pueda proteger la información, la base de datos, donde se almacenan los datos con los cuales los modelos van a ser entrenados. Otros ataques que podríamos decir ya son más particulares, que son ataques de inyección, es decir, con el modelo en funcionamiento, ¿cierto? Yo intento a lo mejor extraer cierta información, ¿ya? Y ahí se habla de los ataques de inyección de instrucciones o de prompt. Esto me viene un poco a la analogía, a los ataques que hoy en día clásicos que buscan en el fondo hacer inyección de código o SQL con el objeto de ir tratando de capturar o obtener información de bases de datos que están detrás de alguna interfaz web. Pero aquí es el modelo de inteligencia artificial del cual se busca extraer información. Por otro lado, también se habla de que se puedan incorporar en estos modelos puertas traseras o backdoor, que en el fondo, desde luego esto no es fácil, para que no puedan ser detectados, que en el fondo puedan abrir una puerta posteriormente para poder acceder a información que sea más sensible.
¿ya? O bien también puede ser visto, esto también no resulta ser importante hoy en día, considerar que no necesariamente puede ser una puerta trasera, sino que puede ser un error, un bug que contiene el modelo de inteligencia artificial que puede propiciar, si es explotado, ¿cierto?, en la obtención de información sensible o detalles que no debieran o no deseamos que sean entregados ya hacia el público. ¿Ya? Me voy ahora a entrar en esta tercera dimensión. Tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en contra de la inteligencia artificial. Hay algunos ejemplos ya bastante clásicos en este contexto. Por ejemplo, esto un poco nace, esta área, un poco que Google desde hace varios años realizaba, ¿cierto?, un concurso donde de alguna forma estimulaba a la comunidad a que generaran, digamos, fueran mejorando o propusieran, digamos, soluciones para ir mejorando las tasas de reconocimiento en imágenes, por ejemplo, de animales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el caso de un panda que se muestra aquí en la diapositiva, reconocido como tal, uno lo observa y claro, uno es un panda típico, pero agregando un pequeño ruido, que es un poco lo que está reflejado en esta segunda imagen, donde está junto ahí donde dice 0.07 por, como una pequeña, un ruido que parece como un ruido aleatorio, al azar, y que se fusiona con la imagen original y claro, uno como usuario humano observa la imagen con el ruido y la verdad que uno no observa que haya grandes cambios y sigue viendo el panda, pero los sistemas de reconocimiento de la época, del 2014, del estado del arte, producto de este ruido, ya que fue construido, parece al azar, pero fue construido con ese sentido, termina el identificador termina entregando como resultado que esto no es un panda, sino que con un gibbon, este animal, este monito, con un 99.3% de confianza. ¿Veía? Entonces, manipulando los datos de entrada, se logra alterar la respuesta del modelo. Y así desde que apareció este artículo han aparecido diversas, digamos, en prensa, diversos artículos de alguna forma mostrando en varios casos cómo haciendo pequeñas alteraciones, sobre todo en técnicas de procesamiento de imágenes o en aplicaciones de procesamiento de imágenes o de reconocimiento de imágenes se ha demostrado este tipo de ataques de adversarios, ¿ya? Donde se va construyendo, como no es algo al azar, sino que se va construyendo este error de modo tal que se logra que la red neuronal responda de manera equivocada, ¿ya? Y a veces intencionada. Uno busca que responda con un cierto objetivo. Otro ejemplo que también es bastante clásico en este contexto son en el contexto de los vehículos autónomos, ya que han tenido bastante avance producto del desarrollo de los sistemas basados en Deep Learning. Y tenemos acá un signo, un disco pare, ¿cierto? Que uno puede observar, más allá del hecho que tiene algunas marcas, rectángulos blancos o negros incorporados en las imágenes. Uno básicamente no tiene gran dificultad para poder identificar que efectivamente este es un disco pare. Incluso hoy es común que a veces uno encuentra señalética, ¿cierto?, que está pintada ahí con grafiti y ese tipo de cosas. Pero aquí esto uno lo observa, pero no fue antojadizo estas marcas que colocaron. Investigadores mostraron que estas marcas, al colocarlas con cierto tamaño, y de ahí vienen un poquito los colores, en ciertos lugares, propiciaba que el sistema de visión que llevaba el vehículo, en vez de interpretar la señalética como un pare, la interpretaba de forma errónea, que era una señalética de velocidad, que se podía avanzar a 70 kilómetros por hora. ¿Ya? Así que todo lo contrario. Claro, y ahí mostraban ellos que esto se podía construir con cinta adhesiva, ¿ya? De color blanco o negro, así que también no era muy económico, muy barato realizar el ataque. Otros ataques similares, características alterando ciertos píxeles, caen dentro del área de lo que es reconocimiento de números manuscritos. Hoy en día muchos bancos en el mundo utilizan, digamos, la opción de escanear un cheque y poder realizar, por ejemplo, depósitos a través del Internet, ¿ya?
Entonces, con la alteración de unos pocos píxeles que uno, al mirarlo como ser humano, no nota gran diferencia, pero con tocando algunos pocos píxeles, el sistema de reconocimiento, de alguna forma, erróneamente clasifica el número. Entonces, ahí un poco entra un poco el dilema de estudiar, un poco de entender cómo está realizando la clasificación estos sistemas. ¿Ya? En vez de basarse a lo mejor en ciertas generalidades, se está enfocando en aprender ciertos aspectos más específicos, que es lo que se denomina el sobreajuste, ¿ya? Entonces, ahí un poco avance al respecto de cómo tratar de evitar o hacer más resiliente este tipo de ataque a los sistemas. Y no tan solo en el área de imágenes hay ataques de estas características, también hoy en día ya es cada vez más común que hay estos dispositivos que uno puede, como Alexa, ¿cierto? Que uno puede controlar o pedirle órdenes a través de la voz. Entonces aquí hay investigadores que en el fondo agregando un pequeño ruido, que inclusive no audible por el oído humano, es capaz de poder alterar, ¿ya? El sistema puede interpretar de manera diferente el orden que originalmente se dio, ¿ya? Entonces se habla ahí que se puede cambiar el sentido del mensaje de voz que se mandó, ya sea arbitrario o cualquiera, o simplemente enmascarar o minimizar el mensaje de voz, de modo que nunca llegó al receptor. ¿Ya? Otro artículo que encontré muy interesante ya de varios años, pero muestra un poco que estos ataques a veces no son para nada caros de implementar. Aquí utilizan, si se fijan, aquí están los autores del artículo, aquí aparece este caballero y esta niña, utilizan unos anteojos que fueron impresos, son de papel, ¿ya? Y si observan, más allá que tienen un tinte amarillo, pero tienen unas ciertas manchas de color café oscuro, pero no son al azar. Esas manchas, de alguna forma, si se recuerdan los ejemplos que les daba antes, lo que llevan, por ejemplo, en el primer caso, es que las personas, los autores del artículo, en el fondo, no fueran reconocidos como tales. Es decir, ellos se sacan las gafas y son reconocidos como tales sin ningún problema. Se colocan estas gafas construidas y, y son, no son reconocidas por el sistema. O bien, ellos muestran también, manipulando estas marquitas, cada uno de los autores del paper era reconocido como un actor de cine, ¿ya? O bien como otro de los autores del artículo, ¿ya? O inclusive lo que llamaban ellos, el sistema pudiera señalar de que no había nadie presente. Es decir, en el fondo como un ataque de invisibilidad, digamos, a la hora de colocarse ahí estos antojos. Y esto se podía imprimir. Ellos muestran en el artículo que se puede generar en papel, se imprime el anteojo con las marcas que correspondan y se pueden utilizar para realizar el ataque. Ya está otro ejemplo clásico, las cabezas parlantes, que hoy en día también ha tenido eh, em, cierta popularidad en algunos ambientes como en YouTube, aparecen como a partir de imágenes se construyen, digamos, videos, ¿ya? Y que como que vuelven a la vida, ¿ya? Estas imágenes. Bueno, también ahí trae esto también consigo ciertas implicancias moral y técnicas, ¿ya? Cuando esto se construye con imágenes de personas que vivieron, digamos, ya están fallecidas. Bueno, para ir cerrando mi presentación, en el fondo yo quería dar una idea bastante general de lo que son los usos de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y la importancia aquí que reviste el despliegue de este tipo de sistemas de forma responsable y ético. Y por lo tanto aquí resulta ser importante el aspecto regulatorio que señalaba acá anteriormente los profesores en sus presentaciones. Particularmente, no hay que olvidar que las técnicas de Machine Learning no son más que un software como cualquier otro y por lo tanto tienen que ser integrados como parte de lo que es la gestión de riesgo. ¿Ya? El tema aquí interesante, al menos a mí como académico, es que aquí aparecen una serie de ataques de seguridad que no son habituales en los enfoques de software tradicional. ¿Ya? Y eso de alguna forma establece el desafío a uno como investigador ahí de ir identificando cuáles pueden ser
los posibles ataques, cómo poder identificarlo en un sistema, con el objeto de ir tratando de realzar esos posibles riesgos y luego establecer desde luego los controles adecuados para que estos puedan ser mitigados de forma dirigida. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Patricio, por tu presentación. De verdad, muy interesante conocer sobre todo cómo se está utilizando la inteligencia artificial hoy en día para hacer ataques de spoofing, principalmente, y en particular con el reconocimiento de imagen o con el reconocimiento de rostro, etc. Bien, en beneficio del tiempo y para poder seguir avanzando con nuestro webinar, vamos a darle el paso al último invitado, que es el doctor Chabaz Pervez. Chabaz es Máster en Computer Science de la Universidad de Faisalabad. También es Máster y Doctor en Ingeniería en Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Taxila. Actualmente, Chabaz es director de la Escuela de Tecnologías de la Información de la Universidad de Wycliffe, en Nueva Zelanda, y se dedica a investigar temas relacionados con la ciberseguridad. Hoy nos presenta la charla Harnessing Artificial Intelligence in Addressing Cyber World Challenge of Current Era. Hello, Dr. Chabaz. Hello. We are really happy to have you here today. And please, can you start your presentation? Thank you so much for giving me this opportunity. It's a great honor for me. And today we are going to discuss use and role of AI in our current cyber era. My name is Shahbaz, and here is few background about my skill set. I have around 24 to 25 years of experience in cyber industry, working in research organization, working in industry, working in academia. And I have multiple international certifications related to cybersecurity. And my area of specialization in my master degree, my PhD degree was related to cybersecurity. Currently, I'm a program leader, cybersecurity at Wycliffe, New Zealand, and we are serving the nation. And here we are discussing about our role in cybersecurity. Today's agenda, if we look at this, we will be discussing current cybersecurity situation worldwide, then use of AI in cyberspace to address the current challenges and its effectiveness. And then after this, we will be discussing future of cyber landscape after adding or after addition of AI. So these are the topics which we will be discussing in today's session. If we look at this global risk report of 2021 and then 2022, we could see that there are multiple areas which are currently at risk. So some of them are related to infectious diseases, livelihood crisis, extreme weather events, and cybersecurity. If we look at here globally, on a large scale, we could say that cybersecurity failure is 39% at the moment. The number wise in the percentage of respondent, it is 39%, and it is an alarming situation for all of us. And if we go further related to the overall worldwide spending or budget for cyberspace, so we could see that the Biden cybersecurity budget for 2022 was $9.8 billion US. It's only for US. And if we go back to Obama's era, the budget was in 2010, it was $918 million US. So you could see the difference between the use of cyberspace, the development in cyberspace, responding to the different attacks by the attackers, hackers from different communities, from different countries, and then how to protect their cyberspace and data from the hackers. So this is one side, it is a great risk, and on the other side, it is a great opportunity. So cyber attackers are basically proliferating, causing the trillions of dollar loss to the organization. But at the other side, we are also having some specific tools that are helping us, that are giving us chance to seize the opportunity. And this is in return, this is creating a lot of job opportunities worldwide. If we're looking in the new survey, so it reveals that $2 trillion market
is related to cybersecurity, cyber technologies, use of cyberspace worldwide. Okay, and how to protect them, how to address all those issues, and how we can make a safer world for us, for our next generations. The reality, if we look at current era, we could easily say that we have lost the war against hackers. Since we are in cyber era all the time, we have connected us to the, World Wide Web, and it eventually, put us on a prone situation where the hackers are attacking our data, our, services all the time. But the good thing about this is that we do have nowadays the latest tools which are helping us to save us from this situation. And cyber era with the introduction of AI is good solution to address all those challenges. And I will be discussing today with the introduction of artificial intelligence and latest advanced technologies, which are basically data driven, as Patricio was discussing in his presentation related to these things, and intelligent analysis, automation, decision making. So we are using current latest technology for machine learning, deep learning, natural language processing. So our current cyber security era is basically protective defense, and we are using the latest tool powered by AI, and it is helping us in predictive analysis, mitigating the threats, learning from the past incidents. So our systems are such intelligent that we are using the past event, and we are applying all those patterns, and then how we need to respond them, and what was the success rate when we were responding previously. If we look at why AI in cybersecurity, the answer is pretty simple, that addressing the growing complexities and volumes of threats, we are using AI. It helps us to speed up, it helps us for the efficiency, it helps us for accuracy, and also it help us to reduce the human error to address all those latest challenges. The imperative is basically safeguarding the digitized environment, preserving data integrity. Definitely, it has a great deals to protect our data integrity, confidentiality. If we are having privacy and we are having some private data, so AI will be definitely helping us to ensure the confidentiality, and then availability. So if we are offering some of the services for our user, for our customer, for our networks, so availability is one of the biggest challenge that AI will be helping us to make our services available, to make us available at the time when someone will be requiring us, when someone will be getting those kind of information. So here is the role of AI. So we will also be discussing that what are the major benefits of AI if we introduce it to the cyber era. So AI driven systems are basically capable of being trained automatically to bring awareness to the organization. So we can discuss some of the benefits. There are a long list of benefits, but some of the benefits I'm going to discuss here. Identify, it help us if we will be using AI driven systems, it will be helping us to identify threat quickly. Detection speed will be increased. It will stop long tedious tasks and activities. It will be helping us with the ability to deal with the vast amount of data that might not be possible humanly if we will be starting them manually and using different systems. So AI driven system will definitely be speeding up our response time. It will be rapid vulnerability management. If there is any vulnerability, if there is any threat, so the response time will be pretty much fast. It will prioritizing the threats based on their nature. So when we are having a multiple threats from our day-to-day routine activities, so AI will be helping us which threats are having more priority, which threats are having less priority based on my current business model. It will also be assisting us securing the authentication, identifying the right personnels, identifying the right devices whom the data should be sent, and whom they should be getting access to the data. If we look at the effectiveness of AI in current cyber era, so basically it boosts the cybersecurity landscape and its effectiveness. It finds and stops threats effectively.
it manages weak spot if there are some weak spot in our network, in our systems, in our overall environment. So with the use of AI in cybersecurity, it will be immediately spotting those weak points and the responding to the incident in a quickly manners. So all these things, even nowadays, if we look at the modern SIEM providers, they are using extensively AI-based solution. They are responding to all those events which are happening. Even if we look at the cloud-based security posture management systems in the market which are available, they are heavily loaded with AI-based tools, and they are responding all those kind of threats and all those kind of vulnerabilities in a timely fashion. If we look at IBM, its study shows that basically with the use of AI, you will be having 99% quicker response rate for your any kind of threats in case if we will be using the older methods. If you look at the cyber-based tool nowadays, which are available in the market, there are heaps of tools available, but I'm sharing here a list of most common tools which are available in industry that are helping the organizations in cyberspace to have better secure environment at the time when they are dealing with data, when they are dealing with services, when they are dealing with communication. So different companies are using these AI-based tools, and they are widely available worldwide, and they are having better performance as compared to previous systems. If we look at the growth of AI in cyberspace, so we can compare it. Look at this graph. It shows clearly showing that from 2020 to 2026, there is a 25% growth for use of AI in cyber era, in cyber tools, in cybersecurity environment. And US 100 billion annual in 2019 was growth. Look at the situation for now, and then in 2024, 2025, what will be the situation? If we look at the diverse application, with the help of artificial intelligence in cybersecurity, we can use artificial intelligence in data loss prevention. We can use artificial intelligence in fraud detection. We can use artificial intelligence in threat intelligence, antiviruses, access management, threat identification, security management, threat and compliance management, web filtering, patch management for our modern operating system, or even some of the tools or software which we are using. Intrusion detection system for quick response, vulnerability management. So when we are having systems, we are having resources. So if there is any vulnerability, so artificial intelligence applications, heaps of applications are there which are helping us to manage vulnerabilities in efficient way. For example, if you look at the case study that AI spots threat fast in a situation, a bank used, for example, an AI-based application to check the network activity for any suspicious traffic. So it spotted a type of phishing attack pattern. The security folks acted fast, stopped the attack, and kept the data safe. So another situation where AI helped after an attack. So the first one was spotting at vulnerabilities, and the second case study is related to a big shop got hit with the ransomware attack. Their security used AI to manage the response automatically. The AI found and isolated the problem systems and got it back in working order with very little time, without spending extra time and money on those things. When we talk about the features of AI, that is great, but at the same time, it is double-edged sword. One time we are using AI for benefits of human. One side we are using AI to defend our network, to protect us. But on the other side, hackers are also they can also use the AI to, use the most, managed attack, most automated attack, and then they can develop these tools. With the help of these tools, they can increase and they can launch more lethal attacks on the network.
if we look at the challenges in cybersecurity with the introduction of AI, so there is a huge investment, financial investment for setting up technology related to infrastructure, maintenance of AI system. They need a lot of processing power, time allocation to developing the training and implementing into the cyberspace system. We need to train our professionals. We need to buy heavy machines with the heavy processing power. Skilled professionals is still a challenge in the era of cyber space, that they will be proficient enough to effectively use the AI tool. And then return of investment is one big challenge that should be considering, that in case if we are having this much investment on our infrastructure, on our services, then how businesses will be getting the return of this investment within short span of time. But if we look at the longer run, definitely there is a great scope for this, and there is no options that we can leave us without AI in cyberspace. There are also some challenges related to data set, adequate data volume and quality, ensuring the data privacy, legal compliance, precise data labeling, categorization, robust data security, adaptation to the novel solution. So all those are basically the challenges that are related to cyber era with the introduction of AI. So we should also be considering these things, that in case if we are having this kind of situation, how we will be dealing with the help of AI, and how we will be reacting to that kind of situation. If we look at the pros and cons in simple words, by using these neural fuzzing situation, so we will be having efficient in identifying the vulnerability with the introduction of AI. So it will help us to efficiency in identifying the vulnerability, but at the same time, the potential use of cyber criminal is also there. They can also be using the AI for cyber crime. Enhancing the software security with the introduction of AI, it will be helping us to enhance the security. But on the other side, the technical complexities are also there. So in case if you are introducing the AI, then we should also be knowing the technical complexity. It could be as a requirement of high-end processing machines to run those software or those applications. Adaptive testing as strategies. So these are there. So on the return, the cons of this, the flip side of this situation is that the resource intensive system are required, which are having a financial burden on organization, and the small organization with low budget, they might not be able to adapt this kind of technology in timely fashion. If they will not be adapting this technology in timely fashion, then definitely they will be lagging behind, and their system will be more prone to AI-based attack from the hackers. And then there is a use of AI in cloud environment, where we can check the system, we can identify the unusual activities by the network traffic, by the user's action, by revealing the data and all those things. But on the same time, if we will be having a strange pattern in any specific environment, our security team will be identifying them. They will be addressing them, and accordingly they will be in a better position to reinstate the systems. AI-driven threat intelligence systems are nowadays pretty fast, pretty popular, and the people are using them to examine the dark web, social media, and then the discussion which are going on the dark web, they can easily figure out, and then accordingly they can manage their system and show them accordingly. So this is also a good thing, that we with the help of AI, we can use security tools which are really helping us to finding the threat, to responding to the incident, aiding the security teams in the working for a betterment of the overall environment and for the betterment of society. So they can auto handle the incident response, and accordingly they can deal with the these kind of scenarios. This is how we can use the AI, and this is how we can
craft the tailor-based security awareness training for our staff based on the behavior of our staff. AI-based tools can, recommend us that these trainings are required for your staff to be trained on these tools, to be trained on these habits, to be trained on these kind of activities, so that our network, our resources should be less prone to the network, less prone to the attackers. So these are the security tools which are helping us, which are, giving us a great understanding about environment scanning. They are helping us to give us a scenario where we might be having, for example, if we are having a big team, we might be, with the use of AI, we might be, scanning the overall reaction or overall, behavior of our different teams, and then accordingly we can customize solution for them. So these are things which we should be considering at the time when we will be having these kind of situation. So there are certain additional cases where we can use AI in cybersecurity. For example, malware identification and analysis. We can use AI in accessing the vulnerability, managing the identity and access, ensuring the security and compliance, conducting the security research, which is very, very hot area nowadays, and people are, working in this particular area. What will be the future of AI? What will be the future of cyber security with the introduction of AI? How we will be securing our system? How we will be spreading this security awareness in our community, locally and worldwide, internationally. So we can also use the next step if we are considering that the AI is beneficial in our environment. So we need to check the current cybersecurity of environment of our organization, and we need to find where AI can help in my situation. We should not be generalizing this, that everyone is using AI, so I should also be using. I should be looking at my resources. I should be looking at my business pattern. I should also be looking at my skill set, our professionals, and then accordingly, I should be implementing those things. I should be planning accordingly. I should be implementing accordingly. And then this will help us to understand, to train my team. And this will give me an idea how effectively I'll be using cybersecurity with the help of AI for the betterment of community, for the betterment of my business, and for the betterment of my networks. The recommendation which we can do in terms of using AI in cybersecurity. So we should be understanding the security objectives of my organization. We should be accessing the current security stance. We should also be choosing the suitable AI solution. There are heaps of solution available. So in my business scenario, which is particular solution most suitable? And even here, interestingly, AI can help me to find the right solution based on my business requirement, based on my business situation. Deploy AI and then ensure that my security teams are well trained to use those AI-based tools. So if I'll be having all those things, if I'll be planning accordingly, any organization will be planning accordingly, then definitely they will be having a better situation to address all those scenarios and get the benefit of using the AI. So we can also recommend AI for the effectiveness of our teams, and then accordingly we can grow it, we can expand it depending upon the situation, depending upon the scenarios. We can also use AI for self-patching of our tools or of our operating system, depending upon the access level of those tools and those techniques. In conclusion, I would be considering it that balancing AI role and potential in cyberspace is related to the role of AI. Definitely it is significant. It will help us to in growth of our business. So projected reach is $43.6 billion by 2026, as I discussed in my third or fourth slide. And if we look at the defensive and offensive artificial intelligence, it will be helping us to mitigating the risk of AI exploitation by the cyber criminals. And we should be considering, we should be putting more attention to this particular scenario, that if these
cyber criminals are using this? Do we have skilled workforce to address all those issues, and how we are planning to cater all those scenarios? So governments and especially UNO should be having a look on this. They should be having some clear cyber policy worldwide, and then accordingly they should be training the people. And a worldwide rule should also be there. Some of the legislation should be implemented worldwide, just like we have implemented a lot of other legislation worldwide, that all people have to respect this. But unfortunately, related to AI and cybersecurity, those rules are not still being implemented all over the world in the same manner. So we can use the we can check that future of AI will be having a predictive cybersecurity, adaptive AI algorithm, interrogative AI system, addressing the ethical and biased concern, enhanced intrusion detection system, cybersecurity skill enhancement. Our people will be enhancing their skills. Our system will be enhancing their skill with the help of AI. So that's all from my side. If there is any question, I have my email address there. Or if there is any question at the moment, you can directly ask me, and I'll be happy to respond to your queries. Thank you so much. Thank you, Dr. Chavaz. This was a very interesting talk on how the use of artificial intelligence will grow in the next years. I have a small question. It's about how the universities can contribute to improving the cybersecurity awareness, because it's very important be awareness with the use of artificial intelligence in terms of security. Thank you so much. Very good question. It's not only the university's part. It is, I think, we as a community, we should be playing our part. If we are having even little knowledge related to cybersecurity, we should be spreading it. There is a very common practice we normally used to have in my organization. So we normally used to have look at my behavior. While I'll be using that, there is a small activity we normally use to float it with our colleagues, with our students, and it should be a common practice. Look at your behavior while you are on cyberspace. So what kind of email I'm checking, what kind of link I'm connecting, how these links can lead me to the dangerous situation. So we should be spreading this awareness among our students. We should be spreading this kind of advertisement should be there on our social media. We are having a lots of advertisement on social media related to many different areas, but unfortunately I can't see the cyber awareness advertisement on social media or on mainstream media. So we should be educating our youth. We should be educating our kids in the school. We should be educating our employees that what are the safe actions to use the internet, what are the safe scenarios, which devices are same, how we can protect our devices, how we cannot use every public network and start using it. Okay, how we should be avoiding those kind of scenarios, and what is best thing, what is social engineering, how we can interact with the people, how we should not be sharing everything on our social media. So these are the things that we should be considering, and I think we should be having a collaboration within the different organization, within different universities related to development, our finding. We might be sharing our finding with your university, and then your university and your cybersecurity expert can share their finding. And by having a collective wisdom, we might be having a common outcome that we might be sharing with our students, with our communities, and in a longer run we can share it worldwide, and we can play our part to help us to build a cyber laws worldwide which should be equally respected from everyone. Thank you for your answer, Dr. Chavaz. I'm going to start some question in Spanish to the other speakers. Thank you, Dr. Chavaz. Les recuerdo también a todos a las personas que nos están viendo, que pueden activar la traducción simultánea desde YouTube, traducción automática. Bien, Cristian,
respecto a tu charla sobre la evolución de la gobernanza internacional o cómo ves la gobernanza internacional, ¿crees tú que podría existir en algún futuro o lo ves viable alguna organización única mundial que se dedique a investigar estos temas de ciberseguridad como la ONU? O sea, investigar, ONU va a seguir trabajando y tratando, logrando acuerdos, pero no veo una organización que tenga un mandato que pueda establecer normas o leyes cumplibles por los estados. Cada estado es soberano y lo que se hace es tener un acuerdo sobre normas comunes y eso lo lleva cada estado a su legislación interna, un poco lo que vimos con el caso de la protección de datos personales o el cibercrimen. Eh, el tema se está moviendo bastante rápido y ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial y es difícil que una sola organización, partiendo por la ONU, que podría ser la más grande en temas de cantidad de países que están involucrados, logre llegar a un acuerdo en tiempo razonable antes que la tecnología ya vaya avanzando muy rápido. Lo que sí hay que ser optimista en el sentido de que todas estas iniciativas que vemos de China, de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, del Reino Unido, Unión Europea, el G7, que hay un chinero de cosas comunes, de principios comunes, y yo creo que vamos a ir llegando a normas comunes y va a tener que ir aplicando. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. Bien, Daniel, una pregunta. Recientemente vimos varios ataques, como tú lo mencionabas en tu charla, a dos data centers en particular, el de IFX y el de GTD, ¿cierto? Y también sabemos que en esos data centers varios servicios públicos estaban alojados. Uno de ellos era Mercado Público, que tuvo una indisponibilidad de cerca de un mes. ¿Crees tú que la legislación debería avanzar para legislar sobre ciertas temáticas en particular de los data centers que se utilizan para donde se alojen servicios públicos? Y dentro de la misma pregunta, ¿deberíamos migrar o deberíamos quedarnos dentro tal vez de utilizar estos servicios de las nubes grandes como Amazon Web Service, Azure, etcétera? ¿O cómo avanzaría la legislación en esos términos? Bueno, muchas gracias. Yo creo que más que un tema regulatorio, porque tomar decisiones legislativas sobre problemas tecnológicos es tremendamente complejo, porque la posibilidad de quedar obsoleto es bastante alta. Por lo tanto, el modelo regulatorio que nosotros hoy día estamos discutiendo en Chile permitiría, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Ciberseguridad, por razones de resiliencia, por razones de disponibilidad, por razones de capacidad de respuesta, exija que, por ejemplo, los data centers que contengan los respaldos de servicios calificados como críticos tengan una tasa de disponibilidad muy alta, que estén ojalá localizados en cierto espacio, o que, por ejemplo, la tasa de latencia sea lo más baja posible. Se pueden adoptar medidas técnicas. Yo creo que hoy día, afortunadamente, no necesitamos ley para dictar esas cosas, en la medida que tengamos una autoridad nacional de ciberseguridad que, teniendo la facultad normativa como la tiene en el proyecto de ley, permite ir resolviendo este tipo de cuestiones que son en un gran componente una cuestión técnica y una cuestión de seguridad. Yo creo que ahí hay formas de ir abordando estos problemas. A mí me gusta mucho la idea de avanzar a modelos híbridos o a modelos mixtos, donde la capacidad transaccional pueda estar en proveedores de cloud sin ningún problema, pero el storage o la capacidad de los sites de contingencia pueda estar en una capacidad más centralizada. Yo creo que tenemos que movernos un poco a ir desarrollando esas capacidades en Chile. Bien, muchas gracias por tu respuesta, Daniel. Patricio, respecto a la tecnología y al uso de la inteligencia artificial para prevenir ataques en particular o dentro del Red Flag Team, ¿has visto tú que hoy en día se utilizan este tipo de tecnología en las pymes? Muchas gracias por tu pregunta, Matías. Bueno, ese es un gran desafío porque las pymes hoy en día, sobre todo en las situaciones que estamos viviendo económicas, están tratando de ir cubriendo sus costos.
Particularmente conozco el caso de alguna empresa en la región de Concepción, una zona manufacturera ahí, donde quizá uno de los principales motores, digamos, de la economía de la región, el acero por un lado, y todas las empresas de servicios que, por ejemplo, le dan servicios a Huachipato. Entonces, resulta ser ahí un desafío bien interesante porque, por un lado, se está proponiendo el desarrollo de la transformación digital, ¿cierto? Entonces, ir incorporando estas tecnologías apalancadoras como la inteligencia artificial, vayan de alguna forma automatizando procesos. Y eso también va aumentando también el, el espacio ahí de ataques que pueden recibir las pymes. Entonces, de alguna forma requieren de recursos, requieren también bastante capacitación al respecto que no la tienen, por un lado. Y por otro lado, está una serie de problemáticas que vienen respecto a cómo las pymes ven, digamos, a la ciberseguridad y la ven principalmente, lamentablemente, la ven como un gasto. Entonces, que en el fondo se ven forzados y que tratan de alguna forma de bypassear. Y ahí yo creo que también hay una cuota ahí respecto del marco regulatorio que se debe ir de alguna forma incorporando con el objeto de ir obligando a las empresas a que vayan tomando, no sé, buenas prácticas, ISO 27001, pero por otro lado requieren el apoyo tanto de especialistas como de recursos también, porque no lo pueden hacer por sí solos. Entonces quizá a lo mejor falta también el desarrollo a lo mejor de un CECIR, así como comentaban los profesores que allá hay un CECIR nacional, otro a nivel de las Fuerzas Armadas, a lo mejor debiéramos ir potenciando también el desarrollo de CECIR sectoriales, a lo mejor por el lado de las pymes, ya que vayan mejorando también la comunicación, porque este es un aspecto importante en ciberseguridad, la colaboración. Lo que le puede estar ocurriendo a alguna empresa, lo más probable es saquen aprendizaje y de ese aprendizaje también pueden ir prediciendo situaciones que pueden ocurrir a otras empresas relacionadas y de esa forma también puedan evitar ataques. Así que hay mucho ahí desafíos interesantes por ese lado. Bien, excelente. Bien, Patricio, ¿tú tienes una pregunta para el doctor Chavaz? Just a minor question for Dr. Chavaz, if he can share us a little bit, how is the situation in terms of cybersecurity in New Zealand? Because here in our country, we are developing new legislation, and we know that New Zealand actually has some data privacy act to protect the data for the New Zealanders. But you can give us some idea about how is the situation in New Zealand. Thank you so much, Patricio. Good question again. So in New Zealand, as we normally used to discuss that we are having New Zealand Information Security Manual, which is helping the people about they make different rules and they want to make sure that the organizations are following them. Even we do have some rules related to IT. IT Professionals of New Zealand is a government body that is a body which is basically helping the people to have some kind of regulation that they should be following. And even we do have a Privacy Commission in New Zealand that how we can use the data, how we can access the data, what kind of data we can share, what are our responsibilities, what are our rights even. So all those things are in place in New Zealand. And then we do have even some kind of seminars in schools. My kids are studying in secondary school and primary school, so they are having a regular workshop for the kids how to be safe while using the online resources and what kind of information, what is phishing, what kind of social engineering attackers are using. So all those things are already in place, but still there is a lot of needs to improve those things. So we are already in contact with the agencies, and we are already putting our feedback to them that how we can make it a more safer place and how we can expand safety from here. Bien, muchas gracias por
la respuesta, Dr. Chavaz, thank you for your answer. Y bueno, con esto damos por finalizado este webinar. Le agradecemos mucho a Daniel, Cristian, Patricio y al Dr. Chavaz por haber venido acá a este webinar y esperamos que haya sido de su agrado y hayan pasado un buen momento. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Thank you very much, Dr. Chavaz. Muchas gracias, Cristian, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por conectarse de tan lejos.